El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17. Voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vuestros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta el versículo 25 he leído. La semana pasada hubo retiro espiritual durante 4 días. Pastor Oxubán estaba predicando. También para los jóvenes adolescentes hubo campamento de coreano por la organización de IYF de Corea del Sur. Sabe que a través de este evento, ¿cuántos jóvenes han participado en el campamento de coreano? En este momento, ¿no? Uno de 30,000 jóvenes desde México hasta Chile, como entre 20 países, Centroamérica, Sudamérica. Hoy en día entre los jóvenes buscan mucha cosa por medio de internet, porque no puede buscar cine, tampoco puede viajar a otro lado, ¿no? Por eso solamente buscan la actividad por medio de internet. Pero no hay muchos lugares que disfrutan sanamente. Pero a través de organización de IYF, como International Youth Fellowship, en español dice que Fraternidad Internacional de Jóvenes del Mundo. El pastor fundador también había fundado esta organización para los jóvenes, IYF. A través de este campamento de coreano, durante 2 días, Pastor Subán estaba predicando 2 horas
cada día por 1 hora estaba predicando el Evangelio. Los jóvenes habían escuchado el Evangelio y algunos habían recibido la salvación. Al terminar esta actividad para los jóvenes que participan, unos de 30,000 jóvenes de cada país, como la sede de IYF debería atender a los jóvenes. Por esa razón, Chile, ya nosotros hemos recibido de información de WhatsApp por medio de grupo, se adaptaron hacia nosotros como nuevos, uno de 250 jóvenes. Por causa de eso, yo tenía que abrir la clase de coreano el día hoy. Por primera vez yo he abierto la clase de coreano básico desde punto cero, ¿no? Uno que no conoce nada de nada. Se inscribieron en mi clase básico coreano como más de 420 jóvenes. Pero para ingresar en Zoom, para aprender en presencia, ¿no? Uno de 220 jóvenes alumnos han llegado. Yo estoy muy agradecido al Señor porque yo quiero contar mi infantil como tiempo pasado, cómo fue. Porque mucha gente no conoce quién era yo. Porque hoy en día estoy enseñando la palabra de Dios. También estoy siendo como profesor de enseñanza de coreano. Por eso la gente, ¿no? Tal vez puede pensar que Pastor Juan Kim tiene sabiduría o capacidad. Así puede pensar. Pero la verdad que no, yo era tonto. La verdad que era tonto. ¿Por qué era tonto? Imagínense, ¿no? Cuando yo ingresé en la primaria y para aprender coreano me cuesta mucho. Desde que tenía 7 años yo ingresé en la primaria. Creo que hasta segundo grado de primaria y no podía escribir bien la letra coreana. Apenas al terminar sexto grado de primaria, ¿no? Cuando estaba llegando de la graduación, mi maestro de la escuela nos preguntó, ¿quiénes que quieren entrar en el colegio? Porque es normal, ¿no? Que después de terminar la escuela, ya los estudiantes tienen que escalar y ingresar en el colegio. Pero me recuerdo que en mi clase, como uno de 56 alumnos habían, pero 2 personas se levantaron que no querían estudiar más. Uno de los 2, yo era. Es decir, que no quería estudiar más. Por eso yo abandoné estudio. No quería ingresar en el colegio. En esa época a mí me gustaba que no quería compartir, estudiar, nada, ¿no? Por eso a mí me gustaba quedarme en la casa. Pero mientras tanto que me quedaba en la casa, solo, no tenía nada de juego ni persona, tampoco había televisión y apenas tenía electricidad, pero no tenía televisión, nada de internet en esa época. Entonces, ¿cómo yo podía pasar tiempo?
estaba siendo muy aburrido. Wow. Siendo loco, ¿sabe qué? Cuando tenga edad, y si puede quedarse en la casa solito, creo que sí, ¿no? Pensando, haciendo algo, trabajo. Pero siendo como niño, adolescente, que tenía, ¿cuántos años? Como, ¿no? 12 años, la verdad, 12 años. No tenía nada de compañero, no podía jugar. Por esa razón estaba buscando a río para pescar, pero miren, ¿no? Solo como podía pasar pescando de río, era difícil. No podía aguantar como teniendo soledad. Eso me daba mucha como cargo. Pero de repente, pasando uno de 12 semanas, cuando yo no estudiaba nada, ¿no? De repente mi padre me dijo, hijo mío, vamos a ir a Seúl. Él no me explicó exactamente, ¿no? ¿Con qué propósito? Vamos a ir. Tomando el tren que estaba viajando lentamente, porque no podía comprar el tiquete más caro, ¿no? Era barato. Como llevando 6 horas, hoy en día como 3 horas suficiente, pero en esa época, lo más lento, 6 horas. Boom. Al llegar aquella noche a la casa de la tía como hermana menor no, hermana menor de mi madre. Y dejando allá, al siguiente día mi padre me dijo que yo voy a regresar a mi casa, usted quédese así. Entonces solito, siendo adolescente, me quedé en la casa de mi tía. Además, yo no sabía por qué me dejó. Pero, pasando 2 días, mi tía me dijo que usted sería bueno que busque trabajo. Entonces, ¿qué trabajo yo tengo que hacer? Ah, sí, voy a ofrecer algún trabajo. Y luego me ofreció una fábrica de hacer zapatos. Entonces, siendo adolescente, que tenía como 12 años, cuando ingresé en la fábrica, salía gran olor de pegamento. Ya no podía aguantar, dolía muchísimo, ¿no? Solamente me quedaba 2 horas. Ah, no podía. Y dejando ese trabajo, creo que pasando una semana, ¿no? Me ofreció una casa donde hace maletas pequeñas de cuero. Entonces, desde aquel tiempo ya empecé a dormir en el mismo lugar, también comiendo, trabajando, como si fuera como esclavo, ¿no? Desde madrugada me levanté trabajando, comiendo hasta la noche y luego mismo lugar ya podía dormir. Pasando 6 meses, al llegar una fiesta, vacaciones de tradición de Corea del Sur, y no se dio vacaciones. Por eso regresé a la casa de mi padre, mi pueblo natal. Pero estaba muy cansado. No podía aguantar mi cuerpo, ¿no? Durante muchos meses ya estaba trabajando solamente. Cuando regresé a la casa ya tenía que llamar a los amigos para disfrutar, compartir, pero solamente tenía sueño, durmiendo. Al llegar tiempo de comida, apenas mi madre me levantó. Coma. Sí, comía poco y dormía durante 3 días. Entonces,
Al llegar, terminando de vacaciones, yo tenía que regresar al trabajo, ¿no? Pero mi madre me decía, no vaya, porque me parece que está muy cansado, no necesario. Quedándome otra vez una semana, ¿sabe qué? Para mí, ¿cuál era más fácil? ¿Trabajar o descansar? Para mí era difícil de quedarme solo en mi casa. Eso es más difícil que trabajar. Justamente pasando una semana, apareció un señor de nuestra ciudad, un mayor que vive en Seúl, me buscaba. Dice que usted ya estaba trabajando en Seúl. También yo tengo fábrica en Seúl. Vamos a ir conmigo. Entonces con él otra vez yo regresé a Seúl en una casa haciendo una caja de joyas. Entonces para mí, ¿no? Era muy fácil, también estaba muy contento porque me daba alimentación. ¿Sabe qué? En esa época para comer con arroz, eso es un honor. ¿Eh? Sintiendo como satisfecho de estómago por la comida, es una felicidad en mi vida. Así mi casa era pobre. Por esa razón yo no sabía muy bien cosa que va a surgir futuro, solamente si me da comida es suficiente. Por eso desde mañana en la tarde ya estaba trabajando. Al llegar el tiempo de comida ya apenas yo comía. Suficiente, estaba muy feliz. Pero un día llegó llamada de mi madre. Mi madre urgentemente llamó por teléfono a mi amo, el dueño de la fábrica, ¿no? Cuando yo estaba escuchando de conversación de teléfono, estaba discutiendo. Mi amo estaba luchando contra mi madre. No sabía muy bien, ¿no?, qué es lo que estaba discutiendo. Por fin me pasó teléfono. Y al pasar yo sabía claramente, ¿no? Porque mi madre decía que, ya, hijo mío, no debería trabajar en este año. Ahora ya suficiente, un año está descansando. Tiene que regresar a la casa para que siga estudio. Ahora si no estudia, entonces más tarde será arrepentido. Tiene que regresar. No sé muy bien por qué mi madre estaba teniendo este deseo, ¿no? Pero yo puedo sentir que durante un año, cuando yo quedaba en Seúl, a menudo yo estaba escribiendo la carta. Mamá, te extraño mucho. Estoy trabajando, estoy pasando bien. Entonces, enviando la carta, al llegar la carta de mí a la casa de mi madre, leyendo de forma de escribir, tan malo, ¿no? Gramaticalmente está como negativa. Porque durante 6 años que yo estaba estudiando en la primaria, ya no aprendí bien. Por esa razón mi madre estaba llorando y pensando profundamente hacia mi vida. Si ahora mi hijo está trabajando porque no hay otra opción, pero cuando él
haya crecido como sea adulto, en aquel entonces, ¿a quién va a reclamar? Creo que va a reclamar a sus padres. Padre, ¿por qué no me apoyaron de estudio? Creo que sí. Por esa razón, mi madre estaba pensando profundamente, mi hijo tiene que estudiar. Por medio de ruego de mi madre, ya ganó contra mi amo y luego él me soltó. Vaya a su casa. Él no tanto quería dejarlo, ¿no? Porque mientras tanto que él estaba luchando con mi madre, ¿no? Estaba hablando, mire, señora, su hijo Chinoan parece que no tiene sabiduría mucho. Entonces, digamos que si él va a estudiar, entonces solamente va a pasar 3 años nada más. Pero pasaría 3 años, ¿qué es lo que va a lograr? Pero ahora en vez de estudiar 3 años, si queda en mi casa sabiendo sobre trabajo, entonces más tarde va a ser como profesional y va a ganar mucha plata. ¿Cuál es mejor? Así ofrecía a mi madre, ¿no? Mi madre no escuchaba esta palabra. No, mi hijo tiene que estudiar. Entonces, por la gracia de mi madre, regresé a la casa siguiendo estudiando, terminando bachillerato. Y luego, en el año 1990, por la gracia de Dios, yo recibí la salvación por medio de un evangelista que me explicó el evangelio. En mismo año, 1990, por la gracia de Dios, yo encontré al pastor Oxupa, porque cuando yo encontré mi tía, la tía como hermana menor de mi madre, eran 8 hermanas e hermanos de mi madre, ¿no? Por eso cada ciudad había, cada tía, ¿no? Entonces, la tía que recibió la salvación, ella vivía en la ciudad de Daejeon, donde pastoreaba pastor Oxupa. En misma ciudad, yo encontré la tía, también recibí la salvación. Yo congregué a la iglesia de pastor Oxupa. Y luego pastor Oxupa me dijo personalmente, ¿no? Hermano Juan Kim, hoy en día no mucha gente está viviendo por el evangelio. Yo quiero que usted también, que sea como misionero del mundo, que predique el evangelio, viviendo en continente de África o Sudamérica. Espero que usted viva en ese lugar, viviendo con el evangelio. Esa palabra me impactó en mi corazón. Después de recibir la salvación, justamente llegó esta palabra. Yo no podía olvidarme esta palabra, ¿no? Porque consideraba en mi corazón esa palabra como la palabra de Dios. Por esa razón tenía trabajando durante 3 meses, pasando 4 meses ya, Dios me dio la oportunidad de ingresar seminario, la escuela teología de Misión Buenas Nuevas. Pasando 3 años, Dios me hizo grande cosa para que yo casara con mi esposa. Y luego nosotros ya desde 1994 fuimos enviados, desde 1993 fuimos enviados a una ciudad, se llama
Yangsan, es cerca de Busan. Desde aquel tiempo ya estaba pastoreando. Pero pasando algunos días, ¿no? Algunos años, en el año 1997, un día, Pastor Roxuba ya me envió a Jamaica como misionero. Pero sabe que yo nunca sabía que existiera el país Jamaica, porque era ignorante del mundo, ¿no? Solamente apenas yo vivía en Corea del Sur. Pero cuando yo fui enviado a Jamaica como misionero, desde aquel tiempo estaba investigando. Entonces, ¿dónde está este país? Ubicada en el centro de América. Entonces, ¿qué idioma utiliza Jamaica? ¿Sabe qué? Inglés. ¿Quién soy? Yo no aprendí nada de inglés. No sabía nada. Entonces, ¿cómo yo puedo ser misionero? Ya, es milagro de Dios, ¿no? Porque en nuestra misión no hay examen de capacidad de hablar de inglés o español, sino que sin saber nada, idioma no importa, nos envía directamente. Pastor Roxuba nos envía, ya vaya nomás, vaya. Ya. Con el evangelio, apoyando en Dios, ya tiene que aprender diferentes idiomas. Ya. Entonces, cuando yo llegué a Jamaica, no sabía muy bien, solamente hello nomás, hello. Por esa razón, no podía seguir como misionero. Y luego no me dio permiso de visa. Solamente me dio 3 meses. Entonces, al llegar 3 meses, solamente ya me quedé como ilegal. Entonces, tenía que renovar la visa, pero no me permitió. Por causa de eso, ya Pastor Suba me llamó por teléfono un día. Pastor Juanquín, ¿cómo está? Sí, pastor, está bien. Estoy bien. Entonces, ¿usted no quiere ir a La Paz de Bolivia? Así me preguntó. Tampoco sabía, ¿no? ¿Dónde está Bolivia? ¿Y La Paz? ¿Qué es La Paz? No sabía nada. De repente me dijo, mire, el pastor de Perú, Pastor Leon Hailey, me llamó por teléfono, dice que en la ciudad de La Paz hay muchos hermanos, uno de 50 justos están uniéndose, están esperando a usted que llegue un misionero. ¿Usted quiere irse allá? Así me preguntó. Entonces, esa palabra, ¿no? Para mí era una buena noticia, porque sin tener la visa de Estados Unidos, tampoco tenía la visa de Jamaica, ya no podía salir de esa isla. Jamaica es una isla, ¿no? No podía salir, porque al salir de Jamaica tenía que viajar a Miami o de Nueva York, pero sin tener la visa de Estados Unidos ya tenía que quedarme solamente como eternamente, ¿no? Allá. Pero de repente llegó una noticia que vaya a La Paz. Sin saber nada de ambiente de La Paz ya acepté. Además, no importa, acepto o no acepto, ya cuando me envían tengo que irme nada más. Porque no es necesaria nuestra decisión, ¿no? Y luego nos dijo que de primero tiene que llegar a Lima de Perú. Entonces, en el año 1998, en el mes de marzo, nuestro matrimonio llegaron a Lima de Perú.
Desde aquel tiempo ya conocí Sudamérica. Y luego pasando casi un mes, ya estaba preguntando a los que recibieron la salvación en la ciudad de La Paz. Pastor Yong Hailey llamó, creo que a Germán. Germán es hermano menor de hermana Juana Paco, ¿no? Preguntando a él, tiene que buscar local donde va a establecer la iglesia de La Paz. Entonces, Germán Paco y Juana Paco, su familia estaba buscando la casa, dándole tiempo como un mes, pero todavía no ha conseguido, ¿no? No podía encontrar fácilmente. Pero al llegar el tiempo justo, como el día que nosotros ya teníamos que partir de Lima para viajar a La Paz, en la mañana, Pastor John Hailey le preguntó a Germán, Germán, ¿ya se encontró un local? No, pastor, todavía no. Entonces, tomando en el avión, todavía no sabía a dónde nosotros llegaremos. ¿Ya? Al llegar a dónde nosotros podemos descansar, no sabíamos. Pero cuando nosotros llegamos a La Paz, ya tenía problema. Porque cuando nosotros empezamos a mudar, llevando equipaje grande, ¿no? Pero dentro de equipaje, ¿qué es lo que hay? Anteriormente nosotros llevábamos comidas coreanas. Comidas coreanas, como kimchi y chotkal. Entonces, entre los funcionarios de como aduana, los funcionarios de aduana, ellos cuando se corta de bolsa, ¿sabe qué? Sale gran olor, como nunca había sentido este olor tan fuerte, ¿no? Por eso se asusta entre los funcionarios. ¡Uah! ¿Qué tipo de comida es? No sabía. Cuando estaba incluido de comida dentro de equipaje, los funcionarios no habían dado permiso para salir. Por causa de eso ya fuimos detenidos. Yo no sabía, ¿no? Porque no podía hablar nada de español. Solamente el pastor John Hailey ya tenía que tratar. Pero nosotros ya como atrapados todo, ¿no? Casi durante 2 horas. Estaba mareado por la altura, por falta de oxígeno. Estaba difícil, pero no quería dejar. Además, los funcionarios se escaparon, dejando nosotros solamente un lugar. No sabía qué hora iba a llegar la gente. No sabía nada. Pero de repente, anciano Cha, el que acompañó con nosotros, él salió de aduana, pero de repente él ingresó otra vez a aduana. Decía que, ¿por qué no sale? No sé. Los funcionarios de aduana no nos da permiso. Entonces él cuando ingresó justamente, la persona de empresa de avión se acercó a nosotros. Y luego sacando de billetera, y luego decía, sacando tarjeta de crédito, y luego, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Quién es dueño? ¿De quién será? Yo no sabía nada de español, ¿no? Pero anciano Cha era como hermano en aquel entonces, mirando billetera, también mirando tarjeta de crédito, aparece su cara. ¿De quién será? De él. Señor, es mío. Ah, qué bueno.
billetera ya se quedó en el asiento de avión. Por eso nosotros estamos buscando dueño. Justamente usted ya encontró. Ah, gracias. Y luego le entregó dentro de billetera. ¿Sabe qué? ¿Cuánto dinero estaba quedando? $1,000. Entonces, ese hermano estaba teniendo un gran agradecimiento, ¿no? Por eso le entregó algo pequeño, como $20 o algo. En aquel entonces no se soltó ya. Por eso salimos de aduana. Al salir, encontraron los hermanos, ¿no? Como la familia de Juan, Paco, y Germán y David. Ellos ya se encontraron los microbús como coches, ¿no? Que cabe como uno de 15 personas. Entonces ya nosotros tomamos de eso, ya viajamos. Cuando me sentía que al llegar al aeropuerto de Alto de La Paz, es muy alto, ¿no? Pero al bajar se veía un paisaje maravilloso, maravilloso. ¡Wow! Montón de gente, la casa sobre casa, hay mucho ya. Por eso a mí me gusta ya mirando la casa y bajando. Al bajar profundo, pensaba que ya va a llegar la casa donde nosotros ya íbamos a descansar, ¿no? Pero otro lado sube, ¡pi! Hasta así va subiendo hasta arriba. Y luego al llegar, la hora como 6 de la tarde, por ahí, ya casi se cayó de sol. Oscuro, también estaba lloviznando, ¿no? No se veía frente, nada, solamente ya oscuro. Pero los hermanos decían que no tiene que sacar nada de equipaje, no tiene que alzar, sino que mano vacío ya tiene que subir hasta segundo piso. Pero para mí era muy difícil caminar hasta segundo piso, ¿no? Y paso a paso estaba respirando, descansando. Pero al llegar en el salón, un salón se encontró donde estaba haciendo fiesta, ¿no? Entonces, no había nada. No hay nada de cama, ni colchoneta. Además, al llegar tiempo de comida, ¿no? Porque los coreanos, especialmente los pastores de nosotros, ¿no? Comemos a las 5:30, ¿no? Hasta como 6 de la tarde, así tenemos costumbre, ¿no? Pero al llegar, ¿qué hora era? Como 8 de la tarde, por ahí. Nadie nos ofreció nada de comida. Ya teniendo hambre, no tenía nada. Pero llegando la gente como uno de 8 personas, ¿en dónde quedaremos? Apenas la familia de Fanapaco trajo colchonetas y también cobija. Sobre piso ya tenía que dormir así. Wow, increíble. Sin comer nada, esperando sentado de silla, y cada uno se desmayó. Ya la esposa del expositor se desmayó por falta de oxígeno, por altura también. La esposa del pastor Leon Hailey se cayó, se desmayó. Mi esposa se desmayó. 3 mujeres se desmayaron y luego cada uno quería vomitar. Y buscando el baño, ya yo tenía que correr atrás de pastora, y también cuando vomitó y luego regresando, otra persona. Cada momento estaba buscando baño, vomitando. Wow, terrible, era terrible. Creo que como 9:30, casi 10 de la noche, ¿no?
Estaba sentado así, sentado, casi como si fuera recibiendo castigo, porque no, 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 no podía descansar ni comer, nada, nada, solamente sentado así. Y luego al llegar como 10 de la noche, Pastor Young Hae Lee se levantó, decía que con esta manera ya nosotros no podemos pasar en esta noche. Vamos a buscar un hotel donde hay conservando de tanque de oxígeno. Vamos a buscarlo. Y luego tomando de microbús y bajamos buscando un hotel donde había tanque de oxígeno. En aquella noche ya nosotros ya podíamos respirar por medio de oxígeno, ¿no? Al siguiente día ya estaba normal, recuperó salud. Pero no hay otra manera, ¿no? Solamente no puedo menos que regresar otra vez a la casa. Y luego nosotros hicimos contrato para seguir, establecer la iglesia de La Paz en ese lugar. Así nosotros empezamos la misión de Bolivia. 1998, creo que 3 de abril, así nosotros empezamos. Pasando mucho tiempo, ¿no? Pastor Subán nos dijo a nuestro matrimonio para que estudiara. Por esa razón ya nosotros hemos estudiado en la universidad por medio de internet, hemos graduado ya. Por esa razón ahora yo puedo enseñar coreano, también puedo enseñar la palabra de Dios. Significa que mi capacidad, la verdad que yo solamente tenía que trabajar en una empresa, trabajando, comiendo, tenía que pasar mi vida completa. Pero cuando yo puedo ver la ayuda del Señor, como Dios me bendijo, ¿no? A través de mi madre, yo podía seguir estudio. También a través de la guía de Pastor Subán, nosotros podíamos terminar de graduarnos de la universidad. Hoy en día, como nosotros estamos recibiendo mucha bendición por la guía de siervo de Dios. Por esa razón, en el año 2020, cuando empezó a ser como pandemia del mundo, nosotros no sabíamos muy bien qué hacemos. Pero Pastor Subán empezó a predicar la palabra de Dios por medio de internet. En el mes de abril y también en el mes de mayo de 2020. Al terminar conferencia internacional de CLF, ya nosotros empezamos a abrir estudio bíblico pastoral, invitado a los pastores en el estudio bíblico pastoral. Desde aquel tiempo ya nosotros conocemos Pastor Juan Harim, Pastora Marta Monar y hermano Galo Zapata, también hermano Sierra. Hasta ahora, pasando como uno de 10 meses, casi un año, no, todavía un año, casi 10 meses ya, casi todos los meses estamos estudiando cada noche, desde el lunes hasta sábado, ¿no? Entonces estoy muy agradecido al Señor porque yo soy una persona que era como ignorante del mundo, ignorante de la Biblia, pero a través de siervo de Dios, Pastor Subán, poco a poco yo estaba aprendiendo. También cuando yo leo la Biblia, Dios me enseñó a través del Espíritu Santo del Señor.
Por causa de eso, hoy en día estoy enseñando la palabra de Dios, también tratando de enseñar coreano ante muchos jóvenes. El día de hoy ya como 220 jóvenes han tenido la clase de coreano, ¿no? Porque Pastor Suba está teniendo un gran proyecto, invitado casi 1000 jóvenes de Sudamérica, Centroamérica a Corea del Sur. Entonces, solamente yo tengo que aceptar este proyecto, enseñando coreano, convocando a los jóvenes que vayamos junto a Corea del Sur, quedándose durante un año, aprendiendo la palabra de Dios, se cambia sus vidas. Aunque algunos ya no se conecta de la iglesia, ¿no? Pero algunos y se conecta a la iglesia. Por ejemplo, ahora está controlando internet de Chile, se llama Bárbara, ¿no? Hermana Bárbara. Ella fue misionera temporal de Corea del Sur, quedándose un año en Corea del Sur. Desde aquel tiempo ya aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo el idioma español, no, el idioma coreano, no es necesario aprender español. Entonces, aprendiendo coreano en Corea del Sur, regresando a Chile, poco a poco ella aprendió más coreano y luego, hoy en día, durante como 4 años, está siendo maestra de la enseñanza de coreano. Imagínense, siendo chilena, ¿cómo enseña coreano? Enseña. Significa que nosotros tenemos gran proyecto con el siervo de Dios. También los pastores, ustedes, ¿no? Si puede aprender la palabra de Dios, también si puede recibir la guía del siervo de Dios, Pastor Suba, ya más tarde usted también podrá ver gran fruto, milagro de Dios. Cada iglesia de usted va a aumentar los jóvenes. El día de hoy yo he leído Primera de Pedro capítulo 1. En esta palabra nos enseña claramente sobre renacimiento. Fuera de este vocabulario, ¿dónde existe más importante? Creo que no hay. Renacimiento. Renacer. Entonces, ¿cómo puede renacer? Ese es el tema principal. Uno que quiere creer en Dios ya tiene que renacer. Uno que quiere entrar en el reino de Dios tiene que renacer. ¿Es cierto? Entonces, lastimosamente, que entre muchos pastores no pueden explicar detalladamente sobre renacimiento. ¿Por qué? Piensa que cada uno diferente experiencia tendría. No es así. Renacimiento debe ser iguales, porque el renacimiento viene por medio de recibir perdón de los pecados. Eso es. Perdón de los pecados que Dios nos da. Con esta manera puede ser renacido. Por esa razón, Jesucristo, como decía San Juan capítulo 3, de cierto te digo, que no nacer de nuevo con el agua y el espíritu no podrá ver al reino de Dios, tampoco podrá entrar en el reino de Dios. ¿Es cierto? Dios nos enseña claramente por medio de Jesucristo. De cierto, 2 veces. De cierto. Cierto. Claro. Sobre la verdad. Decían que más importante, de cierto, que no nacer de nuevo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros queríamos nacer en este mundo, alguien tenía decisión, yo tengo que nacer.
Entonces voy a manipular mi padre que enamorara mi madre. Entonces ya se casara para que embarazara a mi madre y luego yo iba a nacer. ¿Alguien tenía plan o no? ¿Eh? Creo que no. Para nacer nosotros no tiene nada que ver de nuestra obra. ¿Es cierto o no? Solamente por la relación de mi padre y madre, nada más. Renacimiento es como iguales. ¿Por qué? Alguna persona quiere renacer por su obra. No es así. El Espíritu Santo del Señor tiene que ingresar en el corazón de nosotros. Porque el Espíritu Santo del Señor es la semilla de nuestro Dios espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo del Señor sí o sí tiene que ingresar en el corazón de nosotros, pero ¿cómo puede ingresar en el corazón de nosotros el Espíritu Santo del Señor? Antes de recibir la salvación, yo aprendí que ya la gente tiene que recibir el Espíritu Santo del Señor por la oración. ¿Eh? Por la oración, ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Por eso mucha gente no quería sentir calor. Por eso hay una canción, ¿no? En Corea del Sur. 불로 불로 충만하게 하소서. 불로 significa que fuego. Entonces, ya pidiendo fuego, ¿no? Que llene mi corazón para calentar. Pero mucha gente hoy en día también está pidiendo, Señor, deme fuego. El Espíritu Santo del Señor. Hablando así, Señor. Amén. Pero la verdad que cuando Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor, cuando nosotros aceptamos el perdón de los pecados. Por eso la clave es recibiendo el perdón eterno de Dios. Entonces, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? La Biblia, por eso está escrito. Ya, busquemos. Como dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Significa que cuando uno acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se puede recibir el perdón eterno. Eso es la manera de recibir el perdón eterno. Por eso la clave es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Por eso, como dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. Ya, repitan conmigo todos, ya, en este momento, ¿no? Ya, de primero yo voy a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. 1, 2, 3. Habiendo purificados vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así dice.
Es muy importante. Obedeciendo. Obedecer. Entonces, ¿desde dónde sale obediencia? Del corazón. ¿Qué es lo que obedece? Obedeciendo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya voy a mostrar una palabra más. ¿Ya? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Eso es la verdad. ¿Ya? Vamos a ver. Hebreos capítulo 9 del versículo 11 de primero. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es la verdad? La sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Esa es la verdad. Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Qué significa obedecer? Aceptar. Si uno que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, entonces ¿cómo puede decir? Puede decir que sí, Señor. Jesucristo entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Luego Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eternamente limpió todos mis pecados. Por causa de la sangre de Jesucristo, ya Dios me perdonó todos mis pecados. Esa es la verdad. Entonces, una persona que acepta obedeciendo la verdad será purificado de su alma por la sangre de Jesucristo. Cuando sea purificado de sangre de Jesucristo, de toda maldad, todos sus pecados, su alma será renacido. Porque al limpiar todos sus pecados, automáticamente Dios le da el Espíritu Santo del Señor para que renazca por el Espíritu Santo del Señor. Amén. ¿Qué es amén? Es la verdad. Por esa razón, entre los salvos, entre los pastores salvos, sí o sí tiene que predicar sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo limpió una sola vez para siempre todos mis pecados, para que mi alma sea renacido, para que sea mi alma limpiado, purificado. Exactamente. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Esa es la verdad. Ya el versículo 22, vamos a seguir. Mediante el Espíritu, para amor fraternal, no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Después de recibir la salvación, Dios nos dio su corazón por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso, nosotros también podemos amar a otro. Por tener amor de Cristo, nosotros podemos servir a otra persona predicando el Evangelio. El versículo 23, ¿cómo dice? Siendo renacidos. Ya, repitan conmigo todo, por favor. Ya, hasta allá. Siendo renacidos. 1, 2. Siendo renacidos. No es que desde ahora tenemos que buscar la manera de renacer. No, sino que ya estamos siendo renacidos. Pero ¿con qué manera nosotros podemos renacer? Obedeciendo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que habiendo obtenido eterna redención, una sola vez para siempre. En la sangre de Jesucristo hay poder.
Amén. Antes de conocer esta palabra, la verdad, yo estaba siendo como religioso. Religioso es decir que la gente quiere cumplir mandamiento de Dios, la gente quiere hacer buenas obras para recibir la salvación, para renacer. Siempre yo estaba enfocando en mi obra. Pero según la palabra de Dios, como dice, para renacer la gente tiene que obedecer a la verdad, dice. Amén. Y luego el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice. Entonces, para siempre existe. ¿Qué es lo que va a existir? El Evangelio y la sangre de Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención. Esa sangre permanece para siempre. El Evangelio permanece para siempre. Por eso el versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Significa que toda la obra del ser humano como si fuera flor, pero flor se cae. Significa que cuando se cae flor, alguien puede valorar, wow, flor que se cayó es más lindo que está floreciendo. No, se cae, ya solamente tira al basurero nomás. Toda la obra transforma como basura. Pero como dice el versículo 25, más la palabra del Señor permanece, como dice, para siempre. Amén. Más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso la palabra de Dios es el Evangelio. El Evangelio es la verdad. Por eso uno que acepta el Evangelio, que Jesucristo limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados, esta persona será renacido, será salvo, justo, santo y perfecto. Cuando uno que reciba la salvación, ya Dios va a empezar a trabajar en su vida. Es como igual que Dios trabajaba en mi vida. Antes de recibir la salvación siempre me quedaba tristeza, desesperanza, fracaso, nada más. Pero después de recibir la salvación siempre Dios me daba la gracia, misericordia. Hasta ahora lo que estoy siendo como misionero, siendo pastor, es la gracia del Señor. También ustedes han recibido mucha bendición, la gracia del Señor. Entonces, hoy en día estoy muy agradecido porque cada noche podemos conversar la palabra de Dios con los pastores, especialmente los pastores de Ecuador. Creo que los ecuatorianos tienen buen corazón para servir al Señor. Es cierto. Más tarde ya ustedes serán utilizados del Señor para predicar el Evangelio, no solamente Ecuador, sino también hasta Sudamérica, Centroamérica. Ojalá que establezca muchos misioneros en el mundo entre los ecuatorianos. Por eso creo que está estudiando la palabra del Señor hermano Galo Zapata y también hermano Sierra, creo que sí, a través de la guía de Pastor Juan Harim. Juan Harim es como líder de otros grupos. Pero siempre Pastor Juan Harim me llama, ¿no? Usted es mi cabeza, me decía, pero yo no soy cabeza. Compañero nomás, compañero.
Vamos a marchar juntos para esparcir el evangelio. También acá están participando los jóvenes de La Paz de Bolivia. Espero que ustedes sean misioneros, misioneras, que prediquen el evangelio. Dios va a bendecir a los jóvenes. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos permitió la conferencia internacional de CLF de Ecuador a través de la invitación de Pastor Noel Lee y también de Pastor Marcos y también Pastor Juan Harim. Espero que les bendiga los pastores que están pastoreando en Ecuador, también los hermanos que están acompañados, también bendiga a los jóvenes de Bolivia, también los hermanos que están participando de Chile y también de otros países. Gracias, Señor, porque Dios nos permitió el evangelio, la verdad, para que nosotros ya aceptemos el evangelio y prediquemos el evangelio. Gracias, Señor. Mañana también una vez más nosotros tendremos buen tiempo a través de su gracia. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.